Muy buenos días, bienvenidos a 30 minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros un día más. Hoy vamos a hablar con el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, la persona que mejor conoce la situación económica de esta comunidad y las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para intentar salir de la crisis. Javier González Ortiz, muy buenos días. Buenos días. Esa pregunta, de haber dicho así, salir de la crisis se nos convierte en un objetivo, no sé a qué fecha. Bueno, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, y lo que trabajamos todos es para llegar a ese final del trayecto de esta dura crisis de la mejor forma posible, que también es importante, ¿no? Llegar antes, pero también llegar bien, ¿no? Aquella frase que se decía de que Canarias saldrá antes que los demás, hablando del resto de las comunidades, ¿sigue vigente o ya se pone más feo? Bueno, se pone más feo. Es verdad que en el año 2011 tuvimos un buen dato económico en cuanto al crecimiento de la economía canaria, porque fuimos la comunidad autónoma que más creció de todo el conjunto del Estado español, prácticamente. Pero después las dificultades en cuanto a la capacidad de absorber toda la mano de obra que se ha incorporado al mercado de trabajo hace difícil conseguir el principal logro, que es reducir las tasas de desempleo. El presidente canario ha hecho una manifestación en la última, por lo menos en la última edición de su blog, hace una reflexión sobre esto que usted acaba de apuntar. ¿Por qué habiendo crecido tanto, teóricamente el año pasado, 2,1%, hay quien cuestiona ese crecimiento, pero en fin, estadísticamente fue importante, el máximo crecimiento en España, no se generó empleo como se esperaba? Y plantea que habría que debatir si Canarias debe limitar el que mano de obra foránea entre a formar parte de la población activa, porque ese es el mayor grueso donde aumenta el paro. ¿Esto es así? Hombre, empleo se generó, y se generó sobre todo en determinados sectores como el turístico de forma importante. Lo que pasa es que no fue capaz de absorber el empleo que se generó con toda la nueva mano de obra que se incorporó. Los movimientos de migración habituales nos dicen que los ciudadanos se mueven hacia las economías que generan empleo, a las economías más bollantes, donde uno se mueve de un lado a otro si tiene perspectivas de obtener un trabajo, ¿no? Si no, no se mueve, ¿no? Lo que llama la atención es que en una economía como la canaria, con una altísima tasa de desempleo, se siga incrementando de forma tan notable el número de activos, es decir, aquellas personas que se incorporan, que vienen de fuera, por tanto a Canarias, a incorporarse al mercado de trabajo. Datos realmente extraños en alguna ocasión, ¿no? Esta mañana me decía un empresario turístico que tiene dificultades para contratar un recepcionista canario que hable idioma y que no le queda más remedio que contratar a un comunitario que hable idiomas. Bueno, yo sobre eso me gustaría verlo, ¿no? No tengo el dato exacto, pero creo que los jóvenes canarios hoy en día tienen una alta formación. Es verdad que en algunas ocasiones podemos tener más o menos déficit de idiomas, pero la capacidad de formación de nuestros jóvenes hoy en día es muchísimo más alta que antaño y cada vez más con formación en idiomas. Permítame hacerle un ejemplo que me contaron hace poco. En la Universidad de Las Palmas daban unas becas que anteriormente las hacían en función de renta, pero sobre todo ligado a los idiomas. Bueno, no lo hicieron así, lo hicieron sobre todo en función de renta. Pues los 4 chicos y chicas seleccionadas, todos hablaban 2 idiomas. Es decir, que no siempre se produce eso, puede en un caso específico llegarse a tener dificultades, pero creo que el número tan alto de desempleados que tenemos, habrá gente con capacidad para optar un puesto de trabajo de ese tipo, ¿no? Tenemos un 32% de paro. Le pregunto al consejero de Economía y Hacienda, ¿van ustedes a tener alguna, en fin, digamos, contemplación? ¿Van a perdonar al sector turístico el incremento del IJIC de inmediato, como les piden? El próximo día 21 quieren entrevistarse con el presidente canario, ¿o eso es inexorable, es una medida que se aplicará de inmediato en cuanto lo apruebe el Parlamento? Es que nuestro problema es un problema muy grande. Nuestro problema, el problema que nos ha provocado los presupuestos generales del Estado hace que Canarias tenga que reducir su gasto en 800 millones de euros. 800 millones de euros. Y nosotros hemos propuesto una subida impositiva que se prevé recaudar como máximo 250 millones de euros. Es decir, de 250 a los 800 tenemos que tomar muchas otras medidas en reducción del gasto. En la medida que nosotros tengamos decisiones que incrementen o que reduzcan los ingresos por los impuestos, va a ser muy difícil cumplir algo que me parece fundamental,
que es el objetivo de estabilidad que tenemos marcado para este año, de no pasarnos del 1,5% del Producto Interior Bruto, es decir, no gastar más allá del 1,5% del PIB, digo, por encima de nuestros ingresos, que es importante, y por tanto decisiones de ese tipo creo que pondrían en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad. ¿Cómo va, digamos, el intercambio de documentos con el Ministerio de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este jueves? Yo creo que bien, que está... ¿Canarias aprobará ese trámite? No tengo la más mínima duda que con el esfuerzo que estamos haciendo, tenemos un proyecto de ley que no solo lleva ese incremento impositivo, sino lleva también otras muchas medidas en reducción de gasto. Creo que Canarias no tendría que tener problemas para cumplir el objetivo de estabilidad y por tanto para pasar ese examen. Hay otras comunidades autónomas que están mucho más lejos de ese objetivo y que creo que lo tendrán más difícil. Cuando el presidente del Gobierno de España, Rajoy, ha dicho que no le temblará el pulso si tiene que intervenir una autonomía, los canarios no se dan por aludidos. No creo que ese es el caso, ¿no?, de la posibilidad de intervenir la comunidad autónoma. Ahora bien, para eso tenemos que tomar muchas medidas, tenemos que tomar decisiones duras, difíciles como las que estamos tomando, pero bueno, son las reglas del juego, que discutimos, que hay cosas con las que no estamos de acuerdo, pero no podemos discutir, si no tenemos capacidad de discusión en esas reglas del juego, no nos queda más remedio que acatarlas, ¿no? Eso sí, acatarlas manifestando nuestra posición, pero acatarlas al fin y al cabo. El gobierno canario, tras conocer los presupuestos del Estado, acordó lo que usted acaba de describir, medidas muy duras para recortar, para ahorrar, para intentar compensar la pérdida de los ingresos del Estado. Claro, medidas que afectan al incremento del IJIC, nuevas tasas, otras tasas antiguas, recuperar impuestos que estaban ya eliminados. En fin, en lo cotidiano se va a notar, incluso en certificados de estudios, en duplicados de documentos públicos, en inscripciones en registro, todo eso va... Sí, poco a poco se va a ir pagando. Pero las tasas, digo, por referenciar, sí, estamos hablando de pequeñas cantidades, digo, incluso en su volumen final, es decir... Salvo algunas como lo de los certificados de estudiantes, que ahí sí son un poco más bachillerato y demás. No, quiero decir que el volumen total de las tasas, para hacer una referencia, no va a llegar a 1 millón de euros, quiero decir... En el conjunto del paquete, es decir, por referenciarlo con respecto al resto de... al resto de los importes previstos de recaudación en el resto de son las más pequeñas, efectivamente. En el tema de lo que se va a notar más en la cesta de la compra, ¿cuál cree usted que de esas medidas, quizá la parte del IJI que afecte a productos de la cesta de la compra, es lo que más va a notar el consumidor? ¿O en qué cantidad? ¿Usted le ha escuchado algún ejemplo gráfico de en qué medida el consumidor va a sufrir el impacto? Mira, póngame algún ejemplo. 2 subidas impositivas, digamos, en el ámbito del IJI, las generales, el tipo actual que está ahora al 2% pasa al 3%. Y el tipo que está al 5% pasa al 7%. Es una subida importante, pero por referenciarlo, un producto que hoy en día está grabado al 2% y pasa al 3%, que costase 1 euro, pasaría a costar de 1 euro 2 céntimos a 1 euro 3 céntimos, por poner la referencia de lo que eso supone. O un producto que estaba al 5%, que costase 1 euro, costaría 1 euro 5 céntimos y pasaría a costar 1 euro 7 céntimos. Eso es lo que impactaría en la cesta de la compra. Es verdad que en la suma de la cesta de la compra compramos 20, 30, 40 productos y por tanto esa subida es impositiva, pero nosotros hemos hecho un cálculo que la agregación de las subidas en el JIC con las subidas en el impuesto sobre el combustible tendrán en torno a un efecto del 1,7% de efecto sobre el IPC, porque hay que tener en cuenta los distintos pesos. Lo que antes llamábamos el coste de la cesta de la compra, que ahora es el IPC, el índice de precios del consumo. ¿Y usted tiene claro si tendrá algún problema en los tribunales el gobierno canario cuando las grandes superficies y algunos sectores anuncian que irán a los tribunales porque no están de acuerdo con alguna de los gravámenes que van a tener que soportar? Pues están en su derecho de acudir a los tribunales si consideran lesionados sus derechos. Tenemos legislación comparada en otras comunidades autónomas donde se ha podido establecer estos tributos. Mire, el impuesto sobre las entidades, sobre las cantidades depositadas en la entidad financiera, en definitiva el impuesto sobre los bancos, sí. Es un impuesto que está en vigor en Andalucía y en Extremadura, por poner un ejemplo, y está recurrido y todavía no resuelto. Bueno, primer tema. El impuesto sobre las grandes superficies es un impuesto que también está en otras comunidades autónomas y hay litigios porque las grandes superficies consideran lesionados sus derechos. Pero muy bien, para eso están los tribunales, para defender o para dirimir esas cuestiones, ¿no? Pero creemos que tenemos la capacidad
legislativa para establecer esos nuevos gravámenes, y así lo hemos hecho. Claro, se le está pidiendo a los ciudadanos que ante una situación tan grave hagan un sacrificio. ¿Cuál ha sido la medida, usted que ha tenido que elaborar el presupuesto y estas medidas, esta ley, la medida que más le cuesta, que más dura le parece? Hombre, hay medidas duras, ¿no? La subida del IGI, que es una medida muy dura, la subida del combustible. También. La reducción del salario de los empleados públicos es una medida muy dura, de una bajada del 5% de los salarios durante el año 2012. Es un sacrificio más que se exige en ese sentido para poder cuadrar las cuentas. Estamos hablando, repito, por poner una referencia, los ingresos por tributos representarán no más allá del 30% de la cantidad que tenemos que recortar. Es decir, hemos hecho, digamos, dos partes, ¿no? Una con unos 200 y pico millones 250 por impuestos y el resto 550 en reducciones de gasto en el ámbito de la comunidad autónoma. Claro, en esa ley van los recortes que enseguida le preguntarán el Consejo Económico y Social, en fin, todo el mundo pregunta, ¿y el gobierno en su cuerpo administrativo en qué va a recortar? ¿Cómo va también a ahorrar? Pues 550 millones de euros frente a 250. Más del doble de los impuestos. Claro, por eso digo, el 30% vía incremento impositivo, el 70% vía reducción de los gastos. Mire, ya tenemos decisiones para ahorrar en torno a 80 millones de euros en el gasto corriente de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos decisiones en el capítulo 1, en el gasto de personal de la comunidad autónoma, como esa que le hacía referencia de la reducción del 5%, más algunas otras medidas que están en el ámbito del capítulo 1, como la imposibilidad de prolongar el servicio activo a las personas mayores de 65 años en la comunidad autónoma. Ese es otro tema que les ha levantado ampollas a muchos que querían prorrogar hasta 70 años, tendrán que jubilarse a los 65. Sí, porque son medidas... en el ámbito de la administración pública, en la sanidad, un montón de médicos que están preguntándose... De ahorro, pero es que necesitamos tomar medidas de ahorro, es decir, necesitamos... Lo que no se entiende es, claro, la discusión de las medidas particulares se puede hacer, pero... Claro, mire, es que en el ámbito de la sanidad uno dice, el médico con experiencia le da más garantía a uno que un médico recién llegado, pero es verdad que a los 65 les van a decir que tienen que irse. Necesitamos tomar esas medidas, digo, son medidas dolorosas, pero mire, por darle una referencia, ¿no? de la situación que está viviendo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Estado transfiere a las comunidades autónomas lo que se llama el sistema de financiación de las comunidades autónomas. ¿Qué es esto? Pues el dinero que el Estado le da a las comunidades autónomas para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Los servicios esenciales, en definitiva. Efectivamente. Los servicios el estado del bienestar que hemos llamado tantas veces. Bueno, yo no lo llamaría el estado del bienestar. Que ya dejamos de llamarlo estado del bienestar. Yo llamaría las prestaciones básicas, sociales, esenciales que tenemos en el Estado. Sanidad, educación y servicios sociales. Bueno, pues Canarias... Eso viene de los presupuestos del Estado. Bueno, viene de la cantidad que transfiere el Estado a las comunidades autónomas en función de lo que se llama el sistema de financiación. Bueno, pues Canarias este año va a recibir, por ese concepto, 453 millones de euros menos que el año pasado. 453, por poner una referencia. Eso para que el espectador sepa en el conjunto del presupuesto cuánto asciende para atender sanidad, educación, eso es muchísimo. Pues el conjunto del presupuesto de sanidad, educación, 2.800, 1.600, en torno a 300 en la comunidad autónoma, estamos hablando en torno a unos 4.600 millones de euros, sí, prácticamente el 10%. Lo ha perdido Canarias, no ha venido. ¿Y esto va a suponer despidos de funcionarios, de empleados públicos? No, estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener el empleo público en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener el grueso fundamental de los servicios públicos. Es que en otras comunidades hemos visto que están despidiendo. De forma importante. Claro. En Canarias entendemos que, dadas nuestros mayores costes de financiación, nuestros mayores costes de atender a los servicios sociales, mire usted, en Canarias necesitamos tener determinados servicios pues, de hospitales en algunas de las islas nuestras, que por número no, pero oiga, los ciudadanos del Hierro, por un ejemplo, de La Gomera, por nuestra geografía no tienen la posibilidad de coger un coche y ponerse en el hospital, ¿no? O una ambulancia con un traslado, no es posible, ¿no? Luego requieren determinados servicios, bueno, que probablemente desde el punto de vista económico, perdón, no saldrían los números, pero desde el punto de vista social son fundamentales. Claro. Es un sacrificio social inexorable. Hemos asistido, consejero, con cierta preocupación a casos como Baleares, que cierran hospitales, y otros que anuncian que lo harán también, Cataluña incluso, en fin. ¿En esa tesitura se verá Canarias cerrar consultorios, no digo hospitales, centros de asistencia o no? No, hospitales no.
No, ni centros de salud, entendemos que no, hoy por hoy no está en ese planteamiento. No se van a cerrar. Pero precisamente por eso estamos tomando estas medidas, para intentar claro, este es el contexto racionalizar intentar cumplir el objetivo en función de que tenemos 453 millones de euros menos solo por ese concepto, ¿no? 800 millones en el global, ¿no? Y por tanto la comunidad autónoma ya no tiene capacidad para ir poniendo o destinando dinero de otras políticas al ámbito sanitario o educativo, como ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? El déficit de financiación del Estado para la sanidad, la educación y los servicios sociales este año está en torno a 1.200, 1.300 millones de euros, ¿no? Es decir, de lo que nos gastamos en sanidad, que ya le dije antes que eran 4.600 millones de euros, en sanidad, educación y servicios sociales. 3 capítulos. Nosotros recibimos por el sistema de financiación este año 3.200 millones de euros, luego nos quedan 1.400 millones de euros. ¿Que están en déficit? Que están en déficit en esas políticas, ¿no? Por eso nuestra reclamación continua al Estado para revisar ese sistema de financiación. Honestamente, sabemos que está pendiente una reunión del señor Rajoy y el señor Rivero, del presidente del Gobierno Central y del Gobierno Canario. No sé si se celebrará cuando se decida y si surtirá efectos, pero la gente se estará preguntando, ¿y qué pasa para que Canarias pierda ese dinero? Comparado con otras comunidades, ¿es lo normal, lo razonable? ¿Se ha sido más severo por parte del Estado con Canarias? Honestamente, ¿o se nos ha tratado a todos por igual y nos toca pagar a todos la factura? No. Claramente, honestamente, en los presupuestos del Estado, Canarias es la segunda comunidad autónoma más perjudicada por estos presupuestos detrás de Cataluña. A pesar del paro tan alto. Mire, la bajada de la financiación, no de la financiación, la bajada de la inversión del Estado, entendida como la que hace directamente el Estado, es decir, la que contrata directamente, o las transferencias del Estado a la comunidad autónoma para que en su caso contrate, es de un 40 y pico %. ¿Y con otras comunidades? Pues mire, en comunidades autónomas como Galicia o el País Vasco sube el porcentaje, un 9%. No se recorta, sino aumenta. También es verdad que hay elecciones previstas en el País Vasco. ¿Usted cree que hasta ese punto llega el dinero público a discriminar según donde haya elecciones? Mire, los datos están sobre la mesa, es decir, tendrá alguien que explicar por qué el conjunto de las inversiones, repito, las transferencias que hace el Estado a la comunidad autónoma para que haga las inversiones o la inversión directa del Estado baja y en otras comunidades sube. Es decir, cuando dificultades tenemos todos, ¿no? ¿Por qué bajan los capítulos destinados, no sé, a todas esas políticas de inversión y en otras comunidades autónomas no se hace ese esfuerzo? Tendrán que explicar el porqué. Hay una pregunta, consejero. En Europa hay ahora mismo una gran preocupación porque las regiones ultraperiféricas, Canarias es una región ultraperiférica, las regiones de Francia, de Portugal, de España, están teniendo más de un 30% de paro. Canarias es un caso, pero es que también las regiones francesas de ultramar y las portuguesas. Europa está alarmada porque eso sabemos a lo que conduce. Tanto paro no lleva nada bueno aparejado, puede ocurrir problemas sociales. ¿Ustedes perciben que el Gobierno central, el Gobierno de Bruselas, la Comisión Europea, están pensando en una solución para evitar problemas graves? Hombre, no lo hemos visto, es decir, no se ha visto. Con datos y con decisiones concretas. Hemos tenido una conversación con la Unión Europea en ese sentido, con la Comisión, llamándole la atención sobre la necesidad de establecer incluso fondos específicos para la lucha contra el desempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de las regiones ultraperiféricas, porque bueno, es peligroso, ¿no? Claro, es un peligro social. Social, en ese sentido, que se produzca una ruptura, por tanto, en esas sociedades como las regiones ultraperiféricas, con deficiencias y déficits estructurales, que es lo que hemos intentado transmitir a veces al Estado. Mire usted, esto no es la reclamación de cuestiones específicas, no es la reclamación de cuestiones, pero son cuestiones de justicia, ¿no? Hablábamos antes, por ejemplo, de determinados servicios que se deben prestar en el ámbito de las comunidades autónomas y otros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por tanto, a veces hasta es más caro la prestación de determinados servicios como el de sanidad o la educación, ¿no? Estamos en unos días, realmente esta semana ha comenzado, ayer los datos de la prima de riesgo, que ya los telespectadores se han acostumbrado a entender de qué va la cosa, o sea, el coste de la deuda española es tan elevado
estaba ya rozando, acercándose a 500 puntos básicos, 480 y pico. La banca española, a pesar de la reforma financiera, no se la traga Europa. O sea, ahí piensan que los bancos pueden ser intervenidos, los bancos españoles, y la recesión española va a durar. Entonces, claro, hoy hay una reunión en Berlín del nuevo presidente francés y la presidenta alemana, señor Hollande, la señora Merkel. Cuando se empieza a hablar de medidas de crecimiento, ¿usted confía en que salga algo? Yo creo que empieza a aparecer en Europa la discusión de que solo con el control del déficit no salimos de esta crisis. Yo creo que se empieza a romper un mito demostrado, que el ajuste del gasto público está bien, es una buena dirección, pero solo exclusivamente con un ajuste del gasto público no salimos de esta crisis. Mire, es tan sencillo, es decir, cuando la comunidad autónoma reduce su gasto corriente, está dejando de inyectar dinero en la economía canaria. Es decir, cuando reduce su gasto en la compra de papel, por un ejemplo, está reduciendo el dinero que está inyectando en la economía canaria y por tanto eso está provocando ajustes en las empresas que se dedican al suministro del papel o del agua o los servicios de limpieza, de seguridad. Es decir, eso yo creo que es fácilmente entendible por todos, ¿no? Luego, ahí hay una enorme dificultad y por tanto, bueno, empieza a aparecer esa discusión en el seno de la Comisión Europea, sino de algunos países en el que se hace necesario conjugar las políticas de ajuste económico con las políticas de promoción económica, con las políticas de crecimiento, ¿no? Y sobre todo incidir sobre ellas. Los recortes en sanidad y educación adicionales que el Gobierno ha anunciado, ¿cómo los van ustedes a contemplar? En educación ya hemos visto que tratarán de evitar que suponga despidos de docentes, pero ¿cómo los van a cometer? Bueno, nosotros algunos no nos queda más remedio que cometerlos porque son de obligado cumplimiento, nos obliga el Estado, por tanto, a hacerlos. En otros, lo que pretendemos es amortiguar esos efectos, ¿no? Esos 10.000 millones hay que ser conscientes que se refieren a un año completo, por lo tanto estaríamos hablando de 5.000 en un semestre y por tanto cuál es la aplicación de esos mismos ajustes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Nosotros por eso ya hemos tomado medidas muy duras, pero por ejemplo, ayer salió una información de que en la Comunidad de Madrid habían ahorrado en torno a 2.300 millones de euros, ¿no? Con un presupuesto de 20.600. Miren, eso es lo que ha ahorrado la Comunidad Autónoma de Canarias, los 2.300 millones de euros desde el 2008 al 2011, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros ya hemos hecho un esfuerzo importante en los últimos años porque, bueno, vimos esas circunstancias, porque en Canarias entró antes la crisis, como usted decía antes, ¿no? Y por eso esperemos que podamos salir antes. Medidas que los ciudadanos entenderán perfectamente. ¿Se están poniendo a la venta coches oficiales? ¿Qué más cosas en este sentido que se vean visiblemente? Pero eso son medidas, digamos, permítame, en el que no tienen reflejo en el gasto total, ¿no? Pero son gráficas para los ciudadanos. Sí, bueno, mire usted, en el ámbito de los altos cargos, pues ya viajan en vehículos compartidos en los aeropuertos, se están eliminando y subastando vehículos, hemos reducido de forma importantísima los alquileres de la comunidad autónoma, en los edificios administrativos a las 6 de la tarde se apagan las luces, solo se enciende el aire acondicionado en determinadas épocas del año o cuando hay temperaturas como estamos viendo estos días de forma específica, es decir, medidas de ese tipo vienen tomando en la comunidad autónoma que han producido lo que le decía antes, ¿no? Reducir 2.300 millones de euros en los últimos años. Otra cosa que se dice, ¿no? Las empresas públicas, pues bueno, las empresas públicas hemos pasado de 349 millones de euros de dinero a las empresas públicas en el año 2009 a 149 millones de euros en el año 2012. ¿Van a seguir recortando en ese ámbito? Pues claro, tenemos la obligación de recortar. ¿Tienen en marcha un plan de reforma? Tenemos un plan de reformas, cada empresa pública tiene que firmar un plan de viabilidad con la Consejería de Economía y Hacienda para estudiar si sus ingresos y sus gastos se adecúan y por tanto para que no tengan pérdidas. Es decir, tienen que reducirse porque la actividad se ha reducido, pero es que eso es lógico. Eso está ocurriendo en las empresas privadas, es decir, teníamos actividad antes para 10 y ahora tenemos actividad para 6, bueno, pues tenemos que reducir nuestro volumen de actividad. Eso lo están haciendo en todas las empresas privadas, ¿no? ¿Está previsto privatizar servicios? No, en principio no está previsto privatizar servicios. Hay cuestiones que dejaremos de hacer o que estamos dejando de hacer, que hacíamos antes y no hacemos. Entendemos que en los servicios públicos esenciales estamos haciendo un esfuerzo y queremos mantener ese esfuerzo para mantenerlos
tal como están. Esa es una de las justificaciones sustanciales por las cuales estamos tomando las medidas que estamos tomando. ¿Habrá funcionarios que se queden inactivos, que no tengan funciones porque su empresa se ha vaciado de contenido, su actividad, su función ha desaparecido? No. ¿Y los movilizarán del lugar? Estamos moviendo personal de unas consejerías a otras para, bueno, cuando observamos que hay menos trabajo en determinadas unidades, hay un plan en el que ya se han movido pues 23 más 18 personas entre las consejerías, atacando, o digamos, por tanto, sacando personal de unos departamentos donde están más, digamos, sin actividad y dedicándolos a otros, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, ahora la última es coger 18 personas de las consejerías y destinarlas a un plan específico y determinado de lucha contra el fraude fiscal, que nos parece un elemento fundamental, ¿no? Han anunciado el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales que aprobarán con esto que usted nos ha explicado, de recortes, de tasas, impuestos. ¿Tienen previsto nuevas medidas por lo que se pueda avecinar? No, entendemos, y así lo hemos presentado en el plan de equilibrio financiero, al que hacemos referencia antes al Ministerio, que con esas medidas son suficientes para cumplir el objetivo de estabilidad del año 2012 y los siguientes, ¿no? El año 2013 y siguientes. Creemos que con esas medidas son necesarias, quedan muchos detalles de medidas específicas, por lo tanto, cuando hablamos de los 550 millones de euros de ahorro en el gasto. De la parte del gobierno. Efectivamente, conlleva ahí, por tanto, una serie de medidas, digamos, por departamentos, de renunciar a determinadas cosas que tenemos que ir renunciando poco a poco, de cambiar determinados modelos de subvenciones que hoy en día no podemos permitirnos. Por lo tanto, ahí en la reducción del gasto hay medidas, digamos, menores en el ámbito de cada consejería, pero que vienen a cumplir el objetivo fundamental. ¿Piensan que el Gobierno central, en esa reunión que se tendrá que celebrar entre los presidentes central y canario, el Gobierno central les conceda a ustedes la posibilidad de que 217 millones del famoso ICTE desaparecido, del impuesto de tráfico de empresas, que ustedes tienen que compensar al Estado, se los perdone y por tanto el Gobierno central tenga la comunidad autónoma 200 y pico millones más? ¿O eso es inviable, es imposible? Lo digo porque los sindicatos lo están planteando. No es inviable. ¿Cómo que es inviable? Es decir, depende de la voluntad del Gobierno central. Ahí tiene una oportunidad de corregir uno de los grandes déficit que está teniendo la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias en estos momentos. Se lo están pidiendo ustedes, que les permitan eso, 217 millones. Es una de las cuestiones que tenemos que plantear al Estado, porque estamos hablando de una cantidad importantísima, ¿no? Mire, casi anularía o no llevaría, pues no sé, la subida impositiva o una parte importante. ¿Ustedes compensarían a su vez, corregirían alguna de las medidas? Estaríamos en ese sentido, pero bueno, los mensajes que hemos recibido hasta el momento por parte del Estado no van en ese... No es optimista usted sobre esa posibilidad. El que el turismo haya sido el sector que ha tirado de la economía canaria y que empiece a decir que en el 2012 actual, 2013, no va a ir tan bien, ¿les preocupa? ¿Tienen algún dato? Preocupa, hay que ver por qué no está teniendo ese tirón, ¿no? Porque yo he oído decir en un momento determinado que nada tenía que ver con una línea que habíamos llevado desde el Gobierno de Canarias, de conjugar promoción con captación de nuevos mercados, por lo tanto con decisiones en la rebaja de las tasas aéreas, y ahora cuando la rebaja de las tasas aéreas ha caído, por lo tanto han subido los costes para las compañías turísticas de venir a Canarias, pues no es esa la causa, ¿no? Bueno, pues con preocupación observamos ese sentido en cuanto a la evolución del turismo para los próximos años, ¿no? Para este año en particular. Para este año en particular, 2012. La Fundación de Cajas, FUNCAS, ha hecho público un informe en el que habla de que buena parte de la mayoría, casi la mayoría de los ciudadanos, pero al menos la mitad, confiesan que verían bien que el Estado recuperara competencias de las autonomías. ¿Teme usted que entremos en esa dinámica, en que vayan vaciando las autonomías? No, porque ¿quién puede pensar que el Estado iba a tener más sensibilidad con la prestación de los servicios públicos esenciales que la Comunidad Autónoma de Canarias? Cercana, sí. Es decir, ¿atenderían a cuestiones como hoy en día se están atendiendo o serían solo desde el punto de vista numérico? Pero si ejemplos de esos tenemos, es decir, si aquí muchos ciudadanos conocen lo que fue en su momento el INSALUD y las prestaciones, conocen cuál era la distribución de centros de salud o cómo eran los hospitales hace 15 o 20 años y cómo son ahora.
Yo creo que tan solo comparando cómo estaban antes y cómo está ahora, creo que ese argumento, que tiene que ver más con un posicionamiento político, a mi juicio, de eliminar a las comunidades autónomas, que de una percepción real. Estamos en la recta final, hay dos preguntas que le quiero plantear. Una es, las reformas laboral y financiera, el tema Bankia, donde están una caja de Canarias al menos, el futuro de la otra caja en Banca Cívica, ¿les preocupa cómo está el tema? Y la reforma laboral que ya va a pasar el trámite parlamentario. Pues en cuanto a la reforma financiera nos preocupa mucho lo que está pasando y tendrán que dar respuestas al gobierno central. Y la reforma laboral, hasta el momento, lo que está provocando es más desempleo y no lo que se pretendía, que era generar más economía. Algunos se preguntan si en medio de toda esta vorágine de medidas, en fin, contrarreloj para salvar la situación económica tan difícil, les queda tiempo para preparar el Congreso de Coalición Canaria a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo va? ¿Qué espera usted que suceda ahí? A mí me queda poco tiempo de ese tema, pero yo espero que salga bien, que en el ámbito del partido se tomen las decisiones que se tienen que tomar, que nos ayude y que sea, sobre todo, un Congreso encaminado a dar soluciones o a proponer soluciones a los ciudadanos, que creo que al fin y al cabo es lo que demandan hoy en día de nosotros. Le voy a dar un minuto final para dirigirse a los ciudadanos. Estamos en una situación crítica, muy crítica. Esta no es una situación pasajera, va a durar. ¿A qué sacrificio tenemos que estar preparados los ciudadanos? Pues yo creo que tenemos que estar preparados a los sacrificios actuales, a pagar más tasas, a pagar más impuestos, sobre todo con el objetivo fundamental de sostener los servicios públicos esenciales. En Canarias el gobierno de Canarias ha tomado una decisión encaminada a ese sentido, es decir, encaminada a entender que en una comunidad autónoma como la de Canarias hay más dificultades para los ciudadanos de acudir a la educación o la sanidad privada y por tanto nos parece fundamental mantener el grueso de los servicios públicos esenciales como un elemento de cohesión territorial y social en Canarias. Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, gracias por estar con nosotros. En fin, esperemos en una próxima entrevista tener algún tipo de luz que poder ofrecer a los espectadores. Eso nos gustaría a nosotros todos, pero bueno, de vez en cuando a veces hay algún dato positivo, ¿no? Sí, sí lo hay, sin duda. Hemos venido de buenos datos turísticos y esta es una muy buena noticia, pero afrontamos el futuro. Y ustedes, muchas gracias, sigan en compañía de la Televisión Canaria.